Esta es una producción independiente propiedad de la productora. Las opiniones, comentarios expresados, así como toda la información que se publique, son responsabilidad exclusiva de la producción de este programa. Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por supuesto por estar en nuestro programa. Siempre agradecidos que usted esté en sintonía de nuestro programa a las 3 de la tarde. Recuerde todos los sábados con variedad de temas. Acción legal, temas de salud y por supuesto también nos vamos de paseo siempre, Eder. Por supuesto, así es, Helen, buenas tardes y definitivamente vaya manera de arrancar el fin de semana, la tarde del esperadísimo sábado, ¿verdad? Que hemos trabajado temas muy bonitos para que usted los disfrute y además le saque el máximo provecho. A continuación arrancamos nuestro programa. Preste atención al siguiente consejo de salud para que inicie este 2023 como debe de ser. Gracias amigos y muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que para esta época del año toma mucha importancia, pero siempre con frecuencia la gente sufre problemas de dolores de espalda. Hay gente con padecimientos de hernia en la columna y hoy vamos a ver los distintos tratamientos que existen también desde la perspectiva de la medicina ortomolecular. Está con nosotros el doctor Alexis Naranjo, que siempre nos trae cosas muy innovadoras. Doctor, gracias por estar con nosotros. A veces, doctor, y entro muy de lleno en la entrevista, hay gente que ya ha ido a todo lado y el dolor de espalda no se le quita. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doña Helen. ¿Por qué viene un dolor en este tipo de situaciones? Recuerden que el dolor, siempre que hablamos de dolor, yo les comento que es algo muy inespecífico y que es muy subjetivo. O sea, que un tipo de dolor, una contractura que para mí puede ser muy manejable y que me permite trabajar, hay personas que que incluso les afecta para bajar una grada o incluso les impiden manejar, ¿verdad? Entonces yo podría trabajar con esa misma contractura y hay una persona que está en cama porque no puede hacer absolutamente nada y eso es muy subjetivo porque el tema de dolor depende mucho de las individualidades del paciente. El otro punto es que en algún momento se ha dado algún exceso de trabajo a ese músculo y ese músculo se acumula una sustancia que es súper conocida para nosotros, que es el ácido láctico, ¿verdad? Entonces, cuando ese ácido láctico se concentra en el músculo, genera la inflamación y genera el dolor. ¿De dónde viene ese ácido láctico? Bueno, pues cada vez que nosotros hacemos un ejercicio y tenemos una respiración adecuada, o sea, donde esté compensada, el músculo produce energía por un mecanismo que se llama aerobio, o sea, utilizando oxígeno. Pero cuando yo le pido a ese músculo que me dé más de la cantidad de oxígeno que yo estoy ingresando en mi respiración, entonces el músculo tiene un mecanismo accesorio para producir energía, que es un mecanismo, de hecho tiene ese nombre, anaerobio, o sea, sin oxígeno. Y entonces una de los mayores residuos de esa producción de energía es el ácido láctico. Entonces el ácido láctico después hay que trabajar para poder drenarlo y para poder sacarlo, porque el ácido láctico no es que sea un desecho. De hecho, pasa a hígado, por ejemplo, y en hígado vuelve a producir azúcar, vuelve a producir glucosa. Doctor, ¿hay terapias específicas que pueden ayudar al manejo del dolor? Algunas funcionan súper bien. Dentro de estas está la terapia neural, la sonoterapia y otras que sí van a tener un mejor resultado que quizás tomarse una pastilla. Y esto yo quiero que la gente lo tenga claro, porque a veces la gente se cansa solo de tomar un medicamento que lo que va a hacer es enmascarar el dolor. Claro, vamos a ver, no tenemos nada en contra de los medicamentos bien utilizados. De hecho, los medicamentos bien utilizados ni siquiera generan adicción, que es otro temor de mucha gente. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene que llegar a tener un dolor tan intenso que nos obliga a poner un opiáceo, ¿verdad? Ya sea tramal o codeína o incluso morfina o metadona o fentanilo o oxicodona, cualquiera de esos se utiliza y en el momento en el que se va mejorando el dolor se retira,
¿verdad? A no ser que ya el paciente esté en otro tipo de condiciones, que estaríamos hablando de un paciente paliativo, donde hay que ir dosificando poco a poco en la evolución de la enfermedad. Las personas que padecen de dolores musculares, pero que son deseosas de azúcar, que son los pacientes que uno dice que son como pacientes hormigas, que no pueden ver un confite porque están comiéndose todo. Esos pacientes también nos hablan de conflictos con el magnesio y el potasio, y entonces suplementándolos de la forma adecuada y utilizando otros nutrientes, la Q10, el lipoico, la vitamina C, nos pueden ayudar a corregir la causa del dolor. Doctor, para terminar, terapias como las que le mencioné antes, que ya son más específicas, donde se inyecta al paciente, podrían evolucionar muy bien. Terapia neural, el ozono y otras que van a complementar todos los nutrientes que también toma el paciente. Claro, aquí lo importante es que sepamos que todo se va dando de forma escalonada. En el primer mundo tenemos la posibilidad de utilizar exosomas, de utilizar incluso en Estados Unidos y en lugares como México, incluso se utilizan células madre para regenerar una articulación o para trabajar en eso. Entonces es importante tener ese detalle, que es una escalonada, porque a veces nos hablan. Y es una frase que yo repito mucho, ¿verdad? Porque es la experiencia que tenemos acá en la consulta de que los pacientes dicen, doctor, es que me dijeron que me tengo que acostumbrar, que yo tengo que vivir con el dolor, que tengo que saber que esto va a estar siempre. Eso no es cierto. O sea, el dolor es manejable. El dolor en algunos casos se puede eliminar, en algunos casos se puede disminuir y volver tolerante al paciente. Doctor, los exosomas funcionan muy bien. Por ejemplo, a mí me pusieron una rodilla y he estado súper bien. O sea, mejora mucho problemas con desgastes y demás que producen dolor. Claro, bueno, es interesante porque, digamos, en el tema de exosomas ya estamos hablando de factores de reparación, ¿verdad? Ya estamos hablando de regenerar un cartílago o regenerar una articulación, y es devolverla 10, 15, 20 años a una condición inicial solo con una aplicación. Doctor, para terminar, sé que ya no va a estar más en San José y eso me interesa mucho para que los pacientes lo sepan. Usted estaría atendiendo 2 días en Heredia y los demás días aquí en Alajuela. Claro, bueno, a partir de marzo, porque todavía vamos a estar y el otro mes, vamos a estar trabajando en Biomaster. Sin embargo, Biomaster va a ser un cierre de operaciones, y entonces nosotros vamos a trasladarnos ya a la consulta de Oxigena Medical Center, que queda por la biblioteca en la Ribera de Belén, y en el Centro de Salud San Antonio, que es acá en Alajuela, en Carrillos Bajos. Vamos a estarle recordando, doctor, frecuentemente a los pacientes para que tengan claro el panorama, pero siempre vamos a seguir en Heredia y en Alajuela. Correcto. Bueno, lo que vamos a hacer es, como el centro en Biomaster va a cerrar, cierra operaciones, entonces nosotros trasladamos el día que damos consulta en Biomaster y lo vamos a subir en Oxigena. Doctor, muchas gracias. Que estén muy bien, doña Helen, muchas gracias. Igualmente, buenas tardes. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Alivio natural a la tos con el nuevo jarabe Calmatos, 0 alcohol, 0 azúcar, 0 gluten y